Bueno, muy buenos días a todos en Latinoamérica, desde México hasta Chile. Muy buenos días y buenas tardes a también colegas que se conectan en Iberoamérica y en la península ibérica. Esta mañana, pues siempre de las mañanas de los sábados de USPED, queremos darles la bienvenida y el agradecimiento principalmente a quienes están con nosotros siempre los sábados, y en esta ocasión también a Raúl Montero, quien nos va a acompañar y nos va a dar su experiencia en la ecografía en la ventilación mecánica. Raúl Montero es un colega intensivista pediatra de Córdoba, España. Él hizo sus estudios de medicina, licenciatura en medicina y cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y pediatría en el Hospital Clínico de Salamanca. Y realizó su entrenamiento en cuidados intensivos en dichos hospitales, pero también ha hecho múltiples, al ver el currículum, eh, estancias y entrenamientos en muchos hospitales de España y también del Reino Unido, así como ha sido profesor de ecografía crítica en diferentes congresos, en diferentes cursos. Bueno, es muy extenso, Raúl, el currículum, igual que las publicaciones, y tuvimos el honor de tenerlo nosotros en Honduras hace unos meses, que nos acompañó en una jornada de cirugía cardíaca congénita, y por ahí pues viene que nosotros conocemos a Raúl, y bueno, nos dio unas grandes enseñanzas en muchos aspectos, pero también en la ecografía. Así que Raúl, bienvenido, y te escuchamos en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Y se me olvida un saludo a todos los colegas peruanos que hoy celebran el Día del Intensivista en Perú. Felicidades. Bienvenido, Raúl. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tus palabras. Para mí es un orgullo y un placer estar con todos vosotros. Estamos un poco lejos en la distancia, pero muy cerca en conocimientos y en esta unión, en esta pasión que tenemos en la ecografía. Bueno, como comentamos, vamos a hacer un poco una sesión, espero que no me quiero extender mucho, sobre el uso de la ecografía en la ventilación mecánica, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco en tres aspectos fundamentales, ¿vale? Quería mostraros un poco cómo se puede utilizar la ventilación mecánica, la ecografía en pacientes con ventilación mecánica para valorar la aireación pulmonar. Vamos a ver cómo seleccionamos la PEP más adecuada para nuestro paciente. Y por último, que es un poco lo que más está estudiado, un poco el uso de la ecografía en el destete de esta ventilación mecánica. Bien, quería un poco mostraros este artículo. Este artículo para mí ha sido un poco la Biblia, casi un poco de la ecografía para nosotros, porque por fin en el 2020 pues, surge un consenso de expertos europeos que se publica en la SNIC, en nuestra sociedad europea, hablando de qué facetas de la ecografía, en qué aplicaciones que hacemos habitualmente se encuentra más evidencia. Por lo cual, bueno, voy a usar un poco este artículo para guiar un poco esta presentación, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la parte fácil, ¿no? Yo creo que todos conocemos esta gráfica de Gargani que se publica ya en 2011, en el que se habla de cómo el pulmón está más o menos aireado, más aireado cuando está negro y menos aireado cuando está blanco y gris, ¿no? Tenemos un poco el pulmón negro a la izquierda y un pulmón con derrame y consolidado a la derecha. Efectivamente, si vemos imágenes, yo quiero mostrar muchas imágenes que sé que conocéis y que vais a saber de sobra, pero así vamos un poco repasando conocimientos y imágenes que ya habéis visto seguro, ¿no? Este es un paciente, como sabéis, con líneas A, un pulmón bien aireado. Efectivamente, este es un pulmón con una aireación completamente normal. Si vamos al siguiente foto, pues vemos un pulmón que veis que son líneas cortitas, se llama línea Z, que no tiene mucha significación patológica y que, sin embargo, si vamos al siguiente imagen, en radiografía vemos un pulmón claramente mal aireado y si le vemos ecográficamente, pues nos encontramos con esto, ¿no? Con un pulmón claramente con líneas B, con un poquito más de líquido pleural del que habitualmente tenemos y efectivamente es un pulmón con peor aireación que los que hemos visto antes, ¿no? Si seguimos un poco viendo esa pérdida de aireación, vamos a ver cómo tenemos este pulmón, esta foto de un pulmón blanco en el que las líneas B ya son coalescentes, por lo cual tenemos un pulmón con menos aireación que el anterior. Y si seguimos en nuestro grado de pérdida de aireación, pues tenemos un pulmón ya
consolidado, que se ha cerrado ese parénquima pulmonar y vemos cómo tenemos esa consolidación, ese patrón C, que diría Lichtenstein, en este pulmón, ¿no? Y por último, ya el grado máximo de pérdida de aireación lo tendríamos con un pulmón consolidado y con un derrame alrededor en el que tenemos claramente poco aire en este pulmón, ¿no? Bueno, pues es que efectivamente parece que la línea B nos ayuda, es decir, que la línea B nos ayuda para ver si hay patología en ese pulmón. Os mostraba un artículo que es como un ejemplo de artículo que se compara ecografía con contact, en el que vemos como a mayor líneas B, pues mayor afectación pulmonar en el TAC que se realiza en estos pacientes. Efectivamente, ellos comparan y dicen, bueno, pues si encontramos que vemos a la derecha más líneas B, vamos viendo como a mayor número de líneas B, vamos teniendo más patología, más afectación pulmonar. Y efectivamente, si tenemos más líneas B, tenemos peor aireación de esos pulmones. Os muestro otro ejemplo, también por ver bien imágenes, de un paciente igual con un SDRA, que se a punto de intubarse. Fijaos la ecografía múltiple que tiene este paciente, esta ecografía con afectación múltiple de pleura muy engrosada, de consolidaciones subpleurales, de líneas B coalescentes, un pulmón blanco. Efectivamente hablamos de un pulmón con muy poca aireación pulmonar. Si vamos un poco al extremo, bueno, estos son ejemplos de pacientes con bronquiolitis que también quería mostraros. En este caso, ventilado con ventilación de alta frecuencia, que ya cada día utilizado menos aquí en España, pero que, bueno, efectivamente, pues vemos igual, pulmones con muy poca aireación, con muchas líneas B coalescentes y con muchas consolidaciones subpleurales. Y quería mostraros un pulmón ya un grado máximo de afectación, es un pulmón de un paciente con un SDRA muy grave, que está con una ECMO venosa. Fijaos un pulmón blanco completamente en una radiografía. Si vemos la ecografía de ese paciente, pues fijaros cómo es un pulmón completamente colapsado, ¿no? Tenemos esa consolidación con una pérdida completa de aire, todos los campos apicales, incluso con derrame alrededor de esa zona consolidada, y vamos viendo cómo más abajo también en las bases, igual, pulmón completamente consolidado, con nada de aire en su pulmón, efectivamente, si no fuera por esa ECMO venosa, este paciente no podría sobrevivir, ¿no? Tenemos un poco este ejemplo de la pérdida máxima de aireación que encontramos en este paciente. Bueno, pues entonces esto vamos a intentar estudiarlo, ¿no? Yo creo que es importante ver cómo tenemos aireados a nuestros pacientes, por lo cual vamos a intentar estratificarlo y hacerlo de forma cuantitativa. Bien, si tenemos un paciente neonatal, un paciente pequeño, pues hacemos como 3 áreas, una zona área anterior, lateral y posterior, y normalmente nuestros pacientes son un poco más mayores, tenemos 6 áreas a estudio, 2 anteriores, 2 laterales y 2 posteriores. Por lo cual tenemos al final 6 áreas que vamos a hacer una gradación de esa aireación pulmonar. Con eso vamos a ver de forma cuantitativa cómo están aireados estos pulmones. Esto primeramente lo hicieron los adultos, luego ya fue Daniel de Lucas, sobre todo con neonatos, que, bueno, en la época de surfactante, como sabéis, ahora se hace todo con ecografía la mayoría de veces, pues vemos cómo ya se estudió en adultos cómo podíamos dar una puntuación a cómo está de aireado estos pulmones. Bien, se daba 0 puntos si tenía menos de 2 líneas B, dábamos 1 punto si tenía más de 3 líneas B que no eran coalescentes, daban 2 puntos a las líneas B coalescentes y pulmón blanco de que hablábamos, y daban 3 puntos a un pulmón completamente consolidado. Y con eso me sale un score, me va a salir una puntuación que yo voy a poder valorar en ese paciente cómo va a estar antes y después de las cosas que vamos a ir haciendo para mejorar ese paciente. Una cosa que os quería comentar muy importante es que estamos haciendo un estudio multicéntrico en el que en muchos hospitales de España no solamente nos vale para manejar a estos pacientes viendo cómo va esa aireación, sino que aparte estamos viendo que esos pacientes con peor score, ese LAN score, ese luz pico que estamos haciendo, esos pacientes con peor score van a tener también peor pronóstico y va a ser mayor la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que nuestros pacientes van a perder aireación. O sea, eso es una cosa que todos nuestros pacientes, solamente por estar en la UCI, por estar encamados, todos van a tener pérdida de aireación. Aquí os comento un poco cómo todos nuestros pacientes, en el TAC de abajo, ese es el TAC típico que encontramos en UCI, ¿no? Yo creo que vosotros estaréis de acuerdo en que todos nuestros pacientes tienen habitualmente colapso de las partes pulmonares posteriores, ¿no? Efectivamente, ahí la presión transpulmonar es menor y la tendencia al colapso es mayor, ¿no? Además que hablamos de niños. Los niños tienen pues bueno, pues que muchas veces por mecanismos, bien solamente por el peso del corazón, solamente por mecanismos abdominales y que a veces tienen presión abdominal aumentada, por el deterioro surfactante o la FIO2 que a veces se utilizan elevadas, aunque hay que intentar siempre evitarlo, pues tenemos que muchas veces tienden al colapso nuestros pacientes. Y a ser niños, como os digo, pues más todavía, más que en adultos. Tenemos una baja capacidad de respiración funcional comparado con adultos,
y tenemos una complianza menor que en adultos y una resistencia mayor, por lo cual efectivamente la tendencia al colapso en nuestros pulmones es mucho mayor que la que encuentran los adultos. Y eso va a ser lo que encontremos, pacientes con mínimos procesos respiratorios que hacemos ecografía y encontramos atelectasias y pérdidas de aireación pulmonar. ¿Y eso es importante? Pues sí, efectivamente que aparezcan zonas con poco aireadas en nuestro pulmón va a hacer que se reduzca esa complacencia pulmonar, va a aumentar ese zoom intrapulmonar y va a producir mayor respuesta inflamatoria, por lo cual efectivamente es importante diagnosticarlo y tratarlo. ¿Y podemos diagnosticarlo con ecografía? Pues bueno, nuestro foro ecográfico, cómo no decir que sí, ¿no? Que efectivamente ya Acosta, vuestra compañera Acosta de Argentina, junto con Dussmann, ya han hecho muchas publicaciones sobre el uso de ecografía en las atelectasias. Vemos cómo primero ellos comparan resonancia con ecografía y se ve cómo la especificidad y la sensibilidad de la ecografía para hacer el diagnóstico de las atelectasias es muy alto, por lo cual se puede efectivamente utilizar y debemos utilizarlo para guiar estos pacientes. Os muestro una imagen de atelectasias masivas. Fijaos un pulmón completamente colapsado, completamente consolidado, ese pulmón, esa base pulmonar. Y tenemos otro paciente con una consolidación menor, son atelectasias más pequeñas. Vemos cómo tenemos zonas de consolidación subpleural. Y otro paciente un poco intermedio, con una consolidación un poquito más grande, no como el primero, pero también con una afectación importante de esa aireación. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la atelectasia, de esa pérdida de aireación pulmonar? Vamos a hacerlo con 8 signos típicos ecográficos. 4 ya conocemos, que son la ausencia del deslizamiento pleural, la presencia, como decimos, de muchas líneas B coalescentes o la aparición de consolidación pulmonar o subpleural. Eso ya lo sabemos. Vamos a aprender un poco 4 signos un poco menos conocidos, como son el broncograma aerostático, la presencia pulso pulmón, la presencia del reclutamiento tidal y la reversión de la consolidación con maniobras de reclutamiento. Bueno, si hablamos del tidal recruitment, de ese reclutamiento tidal, os pongo una imagen de un paciente que estaría mal reclutado. A la izquierda vemos cómo cada vez que inspira, esa imagen de consolidación subpleural aparece y desaparece según la inspiración del paciente, y como si yo le subo la PEP a ese paciente, encontramos cómo esa imagen completamente desaparece. Por lo cual este es un poco el reflejo ecográfico de lo que sería el atelectrauma, alveolos mal que se están colapsando y se están abriendo con nuestra inspiración, por lo cual eso lo evitaremos con P más elevadas. Os pongo otro ejemplo, otro paciente con ese fenómeno de inspiración-expiración, cómo aparece y desaparece esa consolidación subpleural, y cómo a la derecha, si ponemos un poco más de PEP, vamos a ver cómo se airea mucho mejor ese pulmón en toda su inspiración-expiración. Bien, es un fenómeno típico de esas atelectasias, y luego tenemos una cosa muy bonita de ver cuando se ve bien, que es la diferencia entre broncograma estático y dinámico. Cuando tenemos un broncograma estático, como tenemos a la izquierda, veis que tenemos esos puntos blancos de aire metido dentro del pulmón sin motilidad, y a la derecha tenemos un movimiento de aire dentro de esos bronquiolos, que me está definiendo casi patonomónico la presencia de neumonía versus atelectasia a la izquierda. Aquí tenemos mucho mejor la imagen de ese broncograma aerodinámico. Fijaos que bien se ve que bonito el aire dentro de esos bronquiolos, que efectivamente en esta sección de ese paciente tiene más típico de las neumonías que de las atelectasias. Os muestro otro ejemplo, sería el pulso pulmón. Cuando tenemos un paciente con un pulso pulmón, tenemos cómo ese pulmón está consolidado, está atelectasiado, y efectivamente el ritmo cardíaco, la transmisión del movimiento cardíaco se transmite a la periferia, tanto en modo 2D como en modo M, en que vemos esas rayitas que son la frecuencia cardíaca, ese latido cardíaco, cómo se va transmitiendo hacia la periferia, que me está diciendo ese pulmón está colapsado y estamos ante la presencia de una atelectasia. Acosta y Dussmann muchas veces, bueno, tenemos artículos publicados por ellos en que vemos cómo también el Doppler puede ser útil. Una pena que en esta presentación no se ha podido poner el Doppler comparando atelectasia con neumonía. Nos puede ayudar también el Doppler para diferenciar ambas dos, y creo que es útil que también utilicemos ese Doppler para poder diferenciarlas. Sí, lo he puesto, menos mal. Mira, aquí tenemos la imagen de un paciente. Es un paciente bonito, porque tuvimos un paciente con un distrés respiratorio, una ECMO venovenosa, en el que, como veis, el pulmón se está aireando mejor, el pulmón está mejor, está mejorando, y sin embargo, pues empieza a tener una peor oxigenación a pesar de su mejoría, por lo cual le dijimos, bueno, pues le hicimos una radiografía en la que no vimos mucho cambio comparando con las previas, y vemos unos pulmones bastante aceptables a pesar de una oxigenación bastante mala. ¿Qué hicimos? Pues hicimos ecografía
y os muestro un poco la ecografía de la parte derecha y la parte izquierda. Aquí podemos ver el Doppler, que fue muy característico. Si vamos a la parte derecha, fijaros cómo tenemos, bueno, pues sí, una pérdida de aeración, unas atelectasias subpleurales, con selecciones subpleurales. Tenemos un Doppler poco característico, ¿vale? Así poco una zona Doppler dentro del pulmón, que no se llega a ver bien los vasos. Y tenemos, cuando ponemos un Doppler pulsado, encontramos un patrón de alta resistencia. Todo ello típico de las atelectasias para mantener el fenómeno ventilación-perfusión, como en zonas mal ventiladas, como también se cierran los vasos, por lo cual aparecen ese fenómeno de alta resistencia, ¿no? A la izquierda, sin embargo, cuando hicimos ecografía, encontramos igual unas consolecciones grandes, patrón C pulmonar, que característicamente encima encontramos que tenía movimiento dentro de esa zona, esos bronquiolos, esos bronquios, tenía ese broncograma aerodinámico, como el Doppler cambiaba un poco, era más característico ese signo del tree sign, ¿no? Del signo del árbol, ¿no? Que se escribe más en las neumonías, y vemos como encima, cuando le ponemos el Doppler, encontramos un Doppler de baja resistencia, también más típico de las neumonías. En este paciente fue muy, muy bonito porque fue muy típico ecográficamente decir, vale, yo creo que tengo una atelectasia derecha y tengo una neumonía izquierda, le pusimos antibióticos y fijaos qué bonito, 2 días más tarde, como el pulmón este era el previo a la izquierda, a la derecha efectivamente el pulmón derecho está completamente aireado y el izquierdo está empezando con su neumonía nosocomial que había ido evolucionando según este paciente. Bien, el diagnóstico diferencial, como decimos, de esas atelectasias fundamentalmente va a ser la neumonía, que como vemos con ese broncograma aerodinámico, cuando lo vemos es precioso porque es muy patognomónico, y también el TEP, que os muestro una imagen del libro, tenía yo imágenes propias, es poco frecuente en pediatría, sean un poco los dos diagnósticos diferenciales de las atelectasias que encontramos en nuestros pacientes. Bien, vamos a ver un poco ahora cómo seleccionamos la PEP de estos pacientes. Sabiendo que tienen esa tendencia al colapso, esa tendencia hacia la atelectasia, vamos a ver qué PEP es la más adecuada para nuestros pacientes. Para ello, como os digo, pues hay artículos antiguos, artículos que ya hablan del uso de la resonancia, comparando pacientes sin PEP con PEP o con maniobras de reclutamiento, y vemos cómo en este artículo de 2003 ya ven cómo efectivamente la aireación mejora y en esos pacientes utilizar PEP y utilizar maniobras de reclutamiento. Lo mismo se hizo, Bogemat hizo un score que, igual que he visto el score de pérdida de aireación, hizo el score de reaireación, como ese pulmón que estaba mal aireado empezaba a tener mejor aireación y cómo esos scores, ese score de reaireación y tenía relación con mayor volumen pulmonar y con mayor oxigenación. A mejor score que se iba reairando mejor el pulmón, ese pulmón efectivamente oxigenaba mejor y tenía mejor volumen pulmonar. Aquí vemos un poco cómo se hace ese score de reairación. Veis que es un poco el contrario a lo que hemos visto antes. Pasamos de un pulmón colapsado a líneas decolescentes, a líneas B y a líneas A, y vamos sumando puntos para hacer ese score, para ver que ese paciente efectivamente está mejorando en su aireación. Esto también se hizo en pacientes cardiópatas niños, en el que se hizo maniobras de reclutamiento. Efectivamente vieron que tras maniobras de reclutamiento mejoraba el score de aireación de estos pacientes. Bien, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar para hacer las maniobras típicas de reclutamiento alveolar que normalmente hacemos pasando a presión control y viendo la mejora de volumen tidal que entra en nuestro paciente, vamos a intentar hacer lo mismo ecográficamente. Aquí muestro un poco cómo publica Tussman de cómo hace esta maniobra de reclutamiento. Usa 15 de PEP, 30 de presión control, 30 de pico, y va aumentando poco a poco hasta encontrar la maniobra de momento de apertura pulmonar, y lo vuelve a bajar hasta el cierre pulmonar y lo deja por encima de ese cierre, que sería el momento en el que tiene esa PEP más optimizada. Eso mismo que se hace habitualmente, solamente fijándonos en los volúmenes tidal que nos da el respirador, podemos hacerlo igual ecográficamente. Aquí os muestro un poco como pacientes que estén estables hemodinámicamente, vemos un poco abajo del todo cómo tenemos esos pulmones que están mal, una PEP poco óptima, con ese tidal recruitment, vamos viendo cómo subiendo esa PEP y esa presión control, llegamos a una zona ecográfica mucho mejor aireada, y como si vamos bajando, volvemos a cerrar el pulmón, por lo cual debemos dejar al paciente por encima de ese momento de cierre pulmonar. Esto lo vemos con imágenes, igual con PEP de 5, PEP de 7, PEP de 10, vamos viendo cómo va cambiando ecográficamente hasta encontrar la zona de pulmón que esté bien aireada, y lo vamos bajando 15, 13, 11, hasta encontrar efectivamente otra vez una zona que esté bien aireada sin que se nos cierre este pulmón. ¿Qué es lo que buscamos? Eso, una zona que esté
segura, que no esté el pulmón ni esté hiperinsuflado ni esté mal reclutado. Aquí os muestro una imagen de un paciente que está con una P muy elevada. Cuidado porque con estas maniobras de reclutamiento a nivel ecográfico es difícil ver cuando un paciente está hiperinsuflado. Este paciente claramente lo estaba con P muy altas y los hizo incluso pensar si puede tener un neumotórax porque empeoró mucho en la oxigenación, y solamente comentaros que efectivamente en pacientes con P muy elevadas no me sirve mucho la ecografía, no me va a servir tanto como en otros pacientes para diagnosticar neumotórax. Por lo cual, el único problema que tenemos es que va a ser fácil encontrarnos en la zona segura, buscar la zona, evitar la zona de trauma, pero va a ser más difícil encontrar la zona de evitar la zona de sobredistensión en nuestros pacientes. Buscamos esta zona aquí, un pulmón bien aireado, evitamos la zona de mal reclutamiento pulmonar y cuidado en evitar esa zona de sobredistensión. Os pongo un ejemplo de un paciente nuestro de hace pocos meses. Fijaos un poco la parte de arriba, es como está el pulmón, la parte anterior del pulmón, era un SRA, tiene ese patrón C de consolidación pulmonar, y como tras optimizar la PEP y ponerle en prono, fijaos la diferencia, en el mismo sitio, esa ecografía está tomada en zona anterior, después de pasarle prono supino, fijaos qué bien está, bueno, qué bien está de que ha pasado de un patrón C a un patrón de pulmón con líneas bicoalescentes. No ha mejorado nuestra aireación. Este caso clínico os comento un poco, es un caso clínico publicado de adultos en Critical Care. Fijaros, un paciente solamente como ejemplo, paciente adulto con un SDRA severo, con un índice de oxigenación y una PAFI muy alteradas, le hace un TAC pulmonar, le hacen placa de tórax y le hacen ecografía. Tiene un pulmón derecho completamente afectado, le hacen una ecografía con mucha consolidación pulmonar, y lo que hacen es que lo intuban, le hacen maniobras de reclutamiento. Fijaros que ellos en adultos hacen un poco distinto, sí que hacen 10/10, pero llegan a P muy elevadas, llegan a P de 40, con los picos de 50, pero fijaos un poco qué bien se ve cómo va pasando de P de 5, P de 20, 30 y 40, cómo el pulmón se va aireando y cómo podemos guiar esa reaireación con ecografía. Aquí se ve un poco cómo se queda después de seleccionar la P de este paciente. Al final, efectivamente, le dejan con un pulmón mucho mejor aireado de cómo estaba previamente. Aquí tenemos la comparativa a la izquierda cómo estaba antes y la comparativa cómo estaba mejor. Va a ser difícil que el pulmón tenga una reaireación completa, pero por lo menos que tenga mejoría de la aireación comparado con cómo estaba antes. Bien, y ya para terminar, os comento un poco lo que sería el destete de la ventilación mecánica guiada por ecografía. ¿Por qué? Porque efectivamente, como todos sabemos, la ventilación mecánica, el retrasar el weaning, la extubación de nuestros pacientes, por supuesto que va a tener más neumonías asociadas, más daño pulmonar, más daño traqueal, va a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. Pero ¿qué pasa? Que también si hacemos muy precozmente, hay mucho fracaso, hay mucha reintubación, fracaso muy dinámico, distrés respiratorio, por lo cual también va a ser peor para nuestro paciente. Entonces, seleccionar bien cuándo tenemos que hacer la extubación de nuestro paciente puede ser que la ecografía nos ayude en este campo. Y ojo, ¿por qué? Porque en adultos, fijaros un estudio de Intensive Care Medicine de 2012, un poco ya más antiguo, pero dice, de los pacientes que pensaban que iban a tolerar la extubación, el 25% tuvieron que ser reintubados. O sea, de un 13 a un 26% de adultos que pensaban que iban a tolerar la extubación adecuadamente, tuvieron que ser reintubados 48 horas más tarde. Por lo cual algo está pasando que a lo mejor la selección de estos pacientes no era del todo óptima, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Pues pasamos a usar la ecografía y nos vamos a centrar en 3 órganos fundamentales. Vamos a ver el diafragma, vamos a ver unas ecografías básicas a nivel cardíaca y vamos a hacer una ecografía también pulmonar para ver cómo están sus pulmones antes de extubar a nuestro paciente. Bien, esto lo dijo Volpicelli y lo ha publicado en diferentes artículos, y cómo esas 3 ecografías nos va a ayudar mucho en la selección de qué paciente debemos tubarlos y cómo va a ser esa selección, va a estar relacionada con mayores tasas de éxito en la extubación de estos pacientes. Ellos proponen un protocolo que yo lo modifico un poco, es un protocolo de adultos, como sabéis. No sé, vosotros habitualmente aquí en España, en pediatría, no hacemos habitualmente poner tubo en TEM. Normalmente vamos bajando un poquito el soporte respiratorio, bajamos la presión de soporte y vamos viendo cómo va respirando el paciente, pero no hacemos con adultos, que es lo habitual, poner tubo en TEM, ¿no? Por lo cual nosotros haríamos esto, haríamos ecografías según previo a una prueba de estete, que sería bajarle la presión de soporte, ir bajándole el soporte. Vamos dejando al paciente con poco soporte para ver cómo se va comportando y después pasamos a la extubación. Entonces haremos ecografías antes, durante y después. ¿Antes para qué? Haremos para ver qué pacientes son grupos de riesgo que pueden ser reintubados. Haremos ecografía cardíaca,
viendo fundamentalmente la función izquierda, la función derecha y la función diastólica. Haremos ecografía pulmonar para descartar que haya sobrecarga hídrica y descartaremos que haya un derrame pleural. Durante el estete, cuando estamos con el soporte del paciente con poco soporte, viendo cómo se está comportando, seguimos haciendo ecografía cardíaca, hacemos ecografía pulmonar, nos fijamos en diafragmas para ver la excursión diafragmática y el grosor diafragmático. Podríamos pasar a la extubación, hacemos ecografía cardíaca para ver cómo está ese corazón extubado, pasamos a la ecografía pulmonar para detectar si se ha desreclutado nuestro pulmón y pasamos también a la ecografía diafragmática. Por lo cual, ¿qué haremos a nivel cardíaco? Pues a nivel cardíaco yo abogo por hacer básicamente ecografías sencillas que nos sean útiles para ver si el paciente está o no preparado para extubarlo. Aquí os pongo un poco exagerado este paciente. Fijaos, yo creo que no hay duda de que este paciente a la izquierda tenemos unas suprahepáticas enormes, tiene mucha congestión venosa, y a la derecha, en modo M, sin que nos importe la FEBI que tiene, ese corazón casi no se mueve, no hay diferencia entre sístole y diástole. Efectivamente, este paciente va a tener mucho riesgo de poder soportar esa extubación. ¿Qué pasa? Que muchas extubaciones fracasan por causas cardíacas. El 42% a veces de nuestros pacientes fracasan porque pensamos que están bien a nivel pulmonar y están mal a nivel cardíaco. Efectivamente, como sabemos, es que la ventilación mecánica favorece a nuestro ventrículo izquierdo, ¿no? Va a llenar, baja el llenado de la aurícula izquierda, baja el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y baja la presión transmural de ese ventrículo izquierdo, por lo cual efectivamente me está ayudando ese ventrículo izquierdo y cuando lo estuve puede fracasar ese ventrículo izquierdo. Y hay una cosa muy importante que se está dando cada vez más importancia, es a la función diastólica. Parece que cada vez más se está viendo fracaso de extubación porque el paciente tiene una mala función diastólica. Aquí os muestro un artículo que son los que más lo están estudiando, que son pacientes adultos. Aquí en España el grupo del 12 de octubre también está trabajando mucho sobre ello y efectivamente pacientes que tienen una disfunción diastólica van a fracasar mucho más la extubación que aquellos que no. Por lo cual, ¿qué hacemos? Bueno, fijarnos un poco en esa función diastólica. Vamos a hacer el ratio EA, que sea mayor de 2, o el EE' por encima de 14, son predictores claros de fallo de Winning, por lo cual eso tenemos que intentar medir. Por lo cual, vamos a hacer 4 imágenes fundamentales. Arriba a izquierda vemos un poco la FEBI, vemos cómo está la función de izquierdo, abajo a izquierda el TAPSE para ver la función histórica del derecho y luego ver la relación EA y hacer la E' para hacer la relación EE'. Y con eso ya con 4 datos tenemos un poco, podemos fijarnos en cómo está la función cardíaca y ver si ese paciente va a tolerar o no la extubación. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues que si son pacientes que no creemos que van a tolerarlo, pues a lo mejor tenemos que prepararlos un poco para esa extubación. Habrá que poner drogas vasoactivas, aquí ponemos muchas veces el levosimendan previo a la extubación, un poco prepararlo, acondicionar ese corazón para esa extubación. Bien, y pasamos al pulmón. El pulmón, de nuevo, nos tenemos que fijar en ello. ¿Por qué? Básicamente porque hay dos fenómenos importantes. Hay cosas que van a disminuir la complicancia pulmonar, si el alveolo está ocupado por edema, por líquido, o sea, teletasias, fibrosis o neumonía, y hay lo que disminuye la complicancia de la pared torácica van a ser otra vez el derrame pleural, la obesidad, el aumento de presión abdominal. Todo ello hace que ese paciente pueda fracasar. Por lo cual, nos hacemos 3 preguntas fundamentales, como hacemos en POCUS, pregunta-respuesta. Decimos, ¿el pulmón es húmedo o seco? ¿El reclutamiento alveolar es correcto? ¿O existe o no derrame pleural? Y con eso podemos guiar a nuestro paciente. ¿Por qué? Por a la izquierda tenemos un paciente con un pulmón muy bueno, con pocas líneas B. El del medio ya no es tanto, tenemos más líneas B. Y la derecha del todo tenemos un pulmón que ese paciente no está preparado para la extubación, un derrame importante y con bastante colapso pulmonar basal. Por lo cual me va a servir para guiar a este paciente. Aquí tenemos igual pacientes que están mal reclutados. Vemos como tenemos bastante afectación, bastante pérdida de aireación en ambos pacientes. A lo mejor tenemos que reclutar bien estos pulmones antes de pasar a la extubación. Y aquí tenemos de nuevo, comentaros otra vez, el papel que tiene el score de aireación pulmonar, que también nos va a servir para estratificar, para cuantificar esa aireación y saber si el paciente va a estar o no preparado para esa extubación. Bien, efectivamente, una cosa fundamental es que el paciente con un derrame pulmonar pleural importante tampoco va a estar preparado. Y la ecografía, de nuevo, vemos que nos sirve, ya lo decía Volpicelli en una publicación de 2012, que efectivamente era igual o mejor que el TAC, o sea, era mejor que la radiografía, desde luego, la ecografía para el diagnóstico del derrame pleural. Y vemos como nuestro grupo, efectivamente, la SNIC, igual tenemos un acuerdo o una evidencia B de que efectivamente la ecografía me sirve para ver, diagnosticar y guiar eso de derrames pleurales, ¿no? Aquí os muestro un paciente efectivamente con una afectación, con un derrame pleural importante. Fijaos que una cosa que a lo mejor nos falla en nuestros cardiólogos a veces son pacientes que dicen, tiene mucho derrame pleural, no debemos medirlo en la zona basal, sino en la zona donde vamos a pinchar. Nosotros lo medimos habitualmente en la zona intercostal, ahí donde lo medimos,
y cuando tiene un diámetro, un grosor importante, habitualmente por encima de 1 centímetro, son pacientes más candidatos a ser pinchados antes de la extubación. Y por supuesto, si vamos a pincharlo y vamos a hacer una toracentesis o ponerle un drenaje pleural, lo haremos también con ecografía. Se publicó en el New England Journal of Medicine que efectivamente la forma más segura para el paciente es efectivamente con ecografía. Aquí muestro un paciente bonito, fue un paciente con neumotoras que lo hicimos guiado por ecografía. Primero seleccionamos la zona a pinchar y luego veis como qué bien se ve cómo entra la aguja justamente la zona donde queremos pincharlo, por lo cual era un poco como ejemplo para ver que el derrame pleural igual va a saber bien la aguja entrar en la zona del derrame y va a ser mucho más seguro que hacerlo a ciegas, por supuesto. Y ya para terminar, el órgano más importante, el diafragma. ¿Por qué es importante? Pues como sabéis, es el que juega el papel fundamental en el fracaso de la extubación. La función diafragmática de los pacientes que están con ventilación mecánica va empeorando siempre, las fibras diafragmáticas van empeorando, el grosor se va haciendo cada vez menos grueso, más fino con el tiempo en estos pacientes con ventilación mecánica, por lo cual es un órgano vital. Vemos que solamente con pocas horas de ventilación mecánica, solamente con 18 horas de ventilación mecánica, encontramos que las fibras diafragmáticas ya se están afectando. Por lo cual es un órgano que tenemos que vigilar. Y ojo, porque aquí hacemos mucho el entrenar a los pacientes previo a la extubación, les ponemos en soporte y un soporte que sea un poco para que vaya entrenando el paciente a ir respirando. Ojo, si le ponemos mucho soporte, fijaros en esta gráfica en la que se ve la actividad diafragmática, pacientes con un soporte muy elevado, al final tampoco estamos haciendo que ese diafragma se esté ejercitando. Estamos sobreestimulando, sobreayudando a ese diafragma, por lo cual no estamos ejercitando a ese paciente para luego la extubación. Os pongo dos ejemplos. En la izquierda es un paciente nuestro que lo publicamos hace unos años, que fue un fracaso de extubación, claramente porque no le hicimos ecografía previa. Tenía una parálisis diafragmática, un paciente cardíaco con parálisis diafragmática a la derecha, igual, parálisis diafragmática. Ambos pacientes fracasan la extubación porque no se había hecho previamente una ecografía diafragmática, cosa que hoy en día ya siempre hacemos ecografía cardíaca, diafragmática y pulmonar previa a la extubación. Si vamos a hablar un poco de cómo se va a hacer esa ecografía diafragmática, no me quiero extender mucho. Sabemos que podemos mirar la excursión y el espesor diafragmático, es lo que habitualmente más miramos. La técnica sabemos perfectamente todos cómo se hace. Vamos por encima del hígado y por encima del bazo para fijarnos en ese movimiento caudal que hace el diafragma. Y vemos cómo sería con sonda sectorial o sonda convex. Habitualmente vamos a ver cómo tenemos ese diafragma también visto en modo 2D o en modo M. Veremos cómo se va moviendo, ese diafragma se va acercando hacia tu sonda y con ello podemos ver la excursión diafragmática. Algo que en adultos le han dado incluso valor, le han dado incluso una puntuación, una excursión adecuada según ellos para que ese paciente pueda ser extubado. En niños esto no lo tenemos, no tenemos excursiones claras que digamos que qué número es el que ese paciente va a tener una buena excursión, por lo cual no lo estamos usando como tal, como número, solamente para ver si tiene buena motilidad y no tiene parálisis diafragmática. Aquí tenemos ejemplos, igual, esto se fue publicado viendo un poco las diferencias de la motilidad diafragmática, vemos claramente a la derecha qué poca motilidad comparado con la izquierda, y eso es lo que habitualmente nos fijamos. En niños tenemos la ventaja encima de que podemos muchas veces, en niños pequeños, fijarnos en ambos diafragmas, ver cómo ambos se mueven, cosa que en adultos habitualmente tenemos que ver cada diafragma por separado. Y un nuevo índice que fue anteriormente bastante, bastante usado, teníamos bastante esperanza en ello, que es el thickening fraction. Ya Volpicelli habla de cómo hacer ecografía diafragmática, cómo se puede utilizar para ver quitar al paciente a ventilación mecánica. Tenemos lo que sería el thickening fraction, cómo ver ese grosor diafragmático, y sabemos que con el tiempo de los pacientes con ventilación mecánica, ese grosor va siendo menor, por lo cual ese thickening fraction va siendo menor. Efectivamente se relacionó, en muchos estudios se ha relacionado como por encima del 36% de adultos tenemos mayor éxito de extubación en estos pacientes. Este thickening fraction, esta veis un poco cómo se hace, esa inspiración menos expiración entre expiración, tenemos como ese thickening fraction en pacientes sanos en mayor y en pacientes con ventilación asistida, sobre todo controlada y con relajante muscular en mucho menor, y efectivamente con menor porcentaje más fracaso de extubación. En niños era también prometedor, teníamos artículos con bastantes pacientes, en torno al 21% de ese thickening fraction. Hoy en día hemos encontrado, por ejemplo, ese artículo de Málaga, de nuestros compañeros de Málaga, como no encuentran ellos una significación estadística para decir un número como tal para cual, digamos, ese paciente va a fracasar. Encuentran ellos igual que ese diafragma va perdiendo grosor,
pero de ahí a decir que tengamos un número exacto, que sepamos que ese paciente va a fracasar, no nos va a servir y va a ser un dato más para tener en cuenta. Aquí os pongo un poco como vemos esa diferencia entre la inspiración y la aspiración del diafragma. Importante hacerlo cuando hacemos todo esto a este paciente, le quitamos el soporte, sobre todo para la excursión diafragmática, le quitamos la asistencia. Claro, si tenemos un soporte, le quitamos unos segundos para hacer la ecografía y ver cómo su diafragma se mueve de forma sin ayudas de la ventilación mecánica. Os muestro aquí un poco esa excursión diafragmática mínima que tiene este paciente y os muestro cómo habitualmente comparamos un diafragma con otro. Fijaos que ni se mueve el diafragma izquierdo comparado con el derecho que apenas tiene motilidad. Y con esto creo que termino, lo que me quería extender demasiado. Hemos empezado un poco tarde, lo siento, ha habido problemas técnicos con el ordenador, pero más o menos contaros las 3 cosas más importantes y creo que son fundamentales para guiar la ventilación mecánica de nuestros pacientes. Con gusto respondo a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Raúl. La verdad que en este tiempo lo has resumido muy bien y nos has dado algunas pinceladas nuevas, por lo menos mi conocimiento, y creo que a la mayoría, sobre la importancia que tiene. Me parece muy acertadas y al final lo vamos a concluir en cómo aporta al diagnóstico, cómo aporta a la valoración de la ideación y el reclutamiento. Me parece particularmente interesante siempre hablar cuando hacemos un estudio que nos ayuda a- al diagnóstico, al manejo, que tiene sus limitaciones también, o sea, en la sobredistensión. Me parece un buen punto en el cual todavía no tiene estudios específicos en los cuales nos enseñe. Y por supuesto en el destete, muy interesante esa valoración de la interacción cardiopulmonar, pero también diafragmática y la pleura por sí. Entonces, agradecerte, Raúl, porque sabemos que estás de turno allá de guardia, como dicen ustedes allá, y has tomado un tiempo de tu guardia. Entonces, agradecemos mucho. Si algún colega tiene algún comentario, alguna pregunta. Ahí Pablo de Chile está Pablo, sí. levantando la mano. Bueno, Pablo, Llamo como Pablo. Hola, Pablo. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy Primero bien que aquí. todo, a Un Raúl lo gusto conocí, verte. igualmente lo conocí en Winfocus Ibérica, donde ya había hecho una excelente conferencia y maravillosa tu presentación, muy acotada, con puntos claves muy buenos. Mi pregunta es un poco, tiene que ver con que el gran problema muchas veces en pacientes con cuadro respiratorio es cómo diferenciar una neumonía de una bronquiolitis, perdón, de una atelectasia, perdón. En el fondo, en tu experiencia, tú frecuentemente ocupas el Doppler tisular y lo que mencionaste acá, las características de cómo son los flujos y la resistencia, y esa resistencia del flujo, ¿conoces si existe un valor o es solamente la forma de la curva? Sí, Pablo, excelente pregunta. Yo creo que es que eso allí, aquí, en todas partes nos pasa a todos. Es decir, tenemos mucha dificultad con la ecografía para tener una imagen y saber si es neumonía o si es atelectasia. Creo que hoy por hoy no tenemos datos como tal. Se publicó, lo que he puesto del Doppler, ese signo del árbol que os he puesto en el Doppler, se publicó como signo patognomónico de la neumonía. No es verdad. Es decir, lo vemos muchas veces en atelectasias. Pacientes que tienes un colapso pulmonar tiene ese patrón de Doppler y luego le cambia la postura y se abre y desaparece, por lo cual no era neumónico. Es difícil, yo creo, yo por mi parte he intentado mirar muchos artículos y me encuentro con artículos que realmente no dicen la verdad como tal, es decir, que no es tan sencillo ecográficamente diferenciarlo. Nadie hoy por hoy te va a decir ecográficamente si estamos ante una atelectasia o una neumonía. El Doppler te puede ayudar. En este paciente que yo he puesto lo pongo como ejemplo de un paciente muy bonito que a mí me ayudó. En ese momento fue muy característico el Doppler de ese paciente, pero eso pocas veces lo encontramos tan típico. Entonces, solamente nos fijamos nosotros como preguntas, solamente nos fijamos en el patrón y que tenga un patrón de alta resistencia. Eso sí que lo usamos un poco para diferenciar, pero muchas veces también nos cuesta. Entonces, creo que igual que la radiografía, en este aspecto nos vale para saber que tiene algo, una consolidación, que puede ser o no, y que sobre todo lo que yo más estoy utilizando últimamente es ver si cambia con cambios posturales. Es decir, encuentro esa imagen, le cambio a prono o le cambio de cúbito lateral
y veo unas horas y eso está cambiando. Y eso es lo que más me está ayudando a mí a saber si posatletasía o posneumonía. Sí, lo otro, lo que me estaba acordando ahora un comentario. Yo antiguamente, antes de usar la ecografía, en paciente hipoxémico refractario usaba maniobra de reclutamiento escalonada. Y cuando después que empecé a ocupar la ecografía pulmonar, antes, si estoy pensando en una maniobra de reclutamiento, lo que voy a evaluar es si hay mucho cómo están las zonas anteriores. Porque si las zonas anteriores o mediales o a nivel axilar no están comprometidas y el compromiso es netamente posterior, si tú haces una maniobra de reclutamiento, lo único que va a estar haciendo lo que mencionaste, que es distensión. Entonces, antes de hacer una maniobra y lo que hago, los pongo en prono y veo si cambia la hora y ahí hago la maniobra de reclutamiento. Sí. Y es un poco un comentario por si se puede generar la duda. Así que muchas gracias de nuevo, Raúl, y ojalá nos veamos prontamente. A ver si verá, Pablo. Gracias, Pablo, por tu pregunta y tu comentario. La verdad que eso lo vemos en la práctica clínica, que las zonas, según las describió West, en las zonas superiores, en este caso al estar en decúbito supino, se miran más aireadas, no se ve tanto compromiso, pero las zonas posteriores, laterales y posteriores te encuentras cualquier información. Entonces, siempre qué bueno que ya lo hacemos varios o quisiéramos todos en darle vuelta al paciente, ir valorando y en base a eso. Todavía no sé si Raúl conocerá algún estudio en el que han comparado con la tomografía de impedancia eléctrica que te mide el niveles de aireación y volúmenes, etcétera. No sé si conoces por ahí y te quería preguntar cuánto esperarías tú, por ejemplo, o cada cuánto haces el score de long score o los score, cada cuánto lo haces o cómo es tu práctica o ustedes ahí en el protocolo en Córdoba. Sí. Mira, sobre la primera pregunta sobre la tomografía de impedancia eléctrica, no tenemos, en mi hospital no tenemos. La trajeron para probarla y creo que la conseguiremos meter en nuestro hospital, pero hoy por hoy no la estamos usando, por lo cual no tengo experiencia en ella. Sé que la gente de San Joan de Déu, ahora estuve en el Congreso Español de Intensivos y tienen más experiencia, más publicaciones y no te puedo contestar sobre eso porque es verdad que no tengo experiencia. Sobre Score sí que habitualmente lo hacemos a diario, o sea, hacemos para comparar cómo estaba el día anterior y cómo estaba en tu día siguiente, ¿no? Y en la guardia, si tienes tiempo también, en el turno, como dicen ustedes, el turno de la tarde, yo siempre por la mañana cuando veo al paciente también le hago el score y por la noche se lo repito para ver si las cosas que he hecho están mejorando ese paciente, ¿no? Suelo hacer score pulmonar y ecografía cardíaca, VTI y así voy un poco comparando en cada paciente cómo ha ido ese paciente en mi guardia. Sí, gracias, Raúl. Mira, muchas felicitaciones de Lelis en Argentina, David Pascual en México. Y David Pascual nos pregunta aquí que en la práctica clínica para engrosamiento toman ambas líneas hiperecogénicas para la medición o solo el grosor hipoecogénico. Yo creo que se refiere al diafragma. Sí, creo que se está refiriendo, eso es otro punto también que según vean los artículos es un punto también importante, ¿no? ¿Dónde medir bien? Por eso el score, el thickening fraction tiene tanto error también, porque donde midas, si es arriba o abajo de la línea hiperecogénica, te cambia. Aquí lo que hacemos, y según lo que hemos visto de artículos de compañeros, hacemos la línea de arriba, lo que es el cursor por encima de la línea hiperecogénica y por abajo de la línea hipercogénica de abajo, ¿vale? Entonces cogemos ambas líneas hipercogénicas. Pero es verdad que te encuentras artículos que lo hacen de forma distinta. Aquí lo hacemos habitualmente así. Bien, No sé gracias. ustedes cómo lo hacen. Igual, tomando las líneas hiperecogénicas, así, igual como tú lo mencionas, por lo menos yo en Bien. mi práctica sí lo hago. Gracias. Te felicitan también de Nicaragua. eh, y te preguntan por acá, Mariela, en la caso de la evaluación, en el destete ya post-extubado, ¿cómo interpretan el de reclutamiento? Y si hay algún nivel de tolerancia, pregunta ella ahí. Muy buena pregunta, porque mira, ahora lo que estamos utilizando ese desreclutamiento pulmonar, tú tienes un paciente intubado, le has hecho tu ecografía y tienes tu score de aireación y de pronto le has extubado y ves que ha perdido aireación pulmonar. Eso lo estamos usando como guía de la ventilación no invasiva. Ese paciente
que a lo mejor clínicamente no está mal, que la frecuencia cardíaca no le ha aumentado, la saturación no le cambia, no está polimnéico, pero yo le veo que ecográficamente ha empeorado, ese paciente utilizamos ventilación no invasiva. Normalmente hacemos una ventilación invasiva nasal o un poco, en estos pacientes que no están mal de trabajo respiratorio, una ventilación no invasiva suave, diríamos, ¿no? Pero sí que sería ya candidato a ponerle algún tipo de soporte respiratorio y no dejarle solamente con oxígeno. Exacto. Y ahí después ya extubado, preguntan cada cuánto haces esas valoraciones, así como nos enseñaste pre-destete, digamos, pre-desconexión, durante la soporte, desconexión y luego en la post-desconexión. ¿Cada cuánto haces toda esa valoración, Raúl? Claro, en la post-desconexión, si os referís solamente a la post-desconexión, habitualmente solamente es el primer día de desconexión, es cuando más lo hacemos, ¿eh? O sea, cuando le hemos estubado, se estuba a ese paciente por la mañana y en ese turno va a estar más pendiente haciendo esa ecografía. Ya el segundo día habitualmente no la hacemos, ¿eh? Hacemos ecografía a diario, pero estar fijándonos más en ese reclutamiento pulmonar lo hacemos en el primer día de estubación. Bueno, definitivamente la importancia que toma, yo cada vez lo digo más, no sé si no tendría un ecógrafo a ciegas como aprendí, volver a hacer medicina ciega sin el ecógrafo por la seguridad del niño, pero también confianza mía o de mis colegas en el manejo, pues es muy importante. Y nos hacen una pregunta anónima, no me dice quién es, pero dice que si ustedes tienen algún protocolo, Raúl, para valorar si un paciente sería respondedor a la pronación, tomando en cuenta la ecografía. No tenemos como tal protocolo y, y no sé si no lo he visto tampoco publicado, no me suena. Sería interesante, por supuesto, tenerlo protocolizado. Ok, bien, Raúl, pues de verdad que agradecemos. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta más bueno, por nuestra parte, al presidente de la latinoamericano de ecografía multifocal sistémica, a Javier desde Argentina, si alguna palabra. De mi parte, pues Raúl, de verdad que un gran placer y honor tenerte esta mañana, saludarte, esperamos volvernos a encontrar, que puedas venir a Honduras nuevamente y por ahí nos encontraremos en algún momento. Te hemos visto muy activo en el curso de WinFocus Iberoamérica, pero también ahora en el Congreso de la Asociación Española de Pediatría, tuviste mucha, de hecho fue en Córdoba, está terminando creo que hoy, y bueno, de verdad que eres un gran exponente de la medicina pediátrica española y bueno, mira cómo nos enseñas a todo el mundo. Así que agradecemos y la verdad que te enviamos un gran abrazo y un gran agradecimiento. Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer, de verdad. Ha sido un honor y un lujo estar con todos vosotros. Aprendemos siempre mutuamente, así que encantado. Aprendí mucho contigo cuando estuve allí, así que espero, ojalá que volvamos a encontrarnos y podamos ir trabajando juntos. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Mauricio. Hermosa sesión de nuevo, así que ya le seguimos en contacto. Me parece que esto es un área que tenemos que seguir explorando y generando cosas. Siempre, siempre es bueno escuchar qué se hace del otro lado del charco. Así que muchísimas gracias, Raúl. Excelentísima ponencia, brillante. Gracias, Mauricio, por la gestión. Y desde USPED Latinoamérica le decimos que tengan un hermoso fin de semana y nos encontramos el sábado que viene con otra sesión de formación continua en Focus. Que tengan lindo fin de semana. Adiós. Muchas gracias.